Bueno, muy bien. Nosotros decíamos que este momento, esta fase, últimas fases de la revolución industrial que va de 1820 a 1850, es el momento donde la burguesía industrial, la burguesía industrial británica, eh, organizada, con cierto grado de conciencia ya de su potencial, de su poderío, se organiza social, económica y sobre todo políticamente para lograr una hegemonía, es decir, para tratar de orientar, vamos a decirlo así, a ese Estado parlamentario o de monarquía parlamentaria que era Gran Bretaña en un sentido de orientarlo hacia el crecimiento y la expansión de la producción industrial, contemplando a su vez que la acumulación de capitales que de alguna manera había ido generando el sector de la industria, podía también tener, a partir de las ventajas que tenía el imperio británico en todas las regiones del mundo a partir del siglo XVIII, podía ir orientando a la salida de estos capitales hacia la exportación de manufacturas, hacia la expansión del capital y que el capital no quedara ocioso eh, en el ámbito de Gran Bretaña. Por lo tanto, necesitaba, insisto, reorientar las políticas del Estado a una verdadera y consciente eh, camino, ¿sí? Hacia la expansión de la industria, digamos, ¿no? Y hubo, de hecho, si nosotros tuviéramos que hacer, eh, hacer algunos, detallar algunos hitos que, o algunos momentos en que de alguna manera esta hegemonía de los industriales británicos en el Estado se dio, eh, entre 1820 y 1850, hay una serie de leyes, ¿sí?, que nos marcan esta consolidación de los industriales británicos como el grupo hegemónico en el Estado, desplazando un poco a la vieja aristocracia, ¿no? Eh, hay tres, déjenme mencionarle, hay tres momentos y tres que coinciden con debate de tres leyes en el Parlamento, que tienen su historia de alguna manera, que nos muestran, que son la muestra de alguna manera de que hacia 1850 Gran Bretaña se convierte de alguna manera en una potencia dirigida por los industriales. Tenemos que tener en cuenta que en los momentos previos, ya lo hemos mencionado, pero hagamos hincapié en esto, en los momentos previos, tanto en el sistema político parlamentario como de alguna manera también en el dominio territorial, por ejemplo, en los condados del sur de Inglaterra y en lo que podríamos llamar la cercanía de las tierras cercanas a Londres. Ahí estaba arraigada de alguna manera lo que podríamos llamar la Inglaterra tradicional, la Inglaterra aristocrática, la Inglaterra de los terratenientes, de los dueños de la tierra, de los dueños del ganado. La Inglaterra de alguna manera que más bien seguía refugiada en un desarrollo para consolidar a Gran Bretaña como una potencia más bien productora de alimentos y de materias primas, que contrastaba un poco con, de alguna manera, las posibilidades de un desarrollo expansivo bastante agresivo que venían llevando adelante los industriales algodoneros, que en general, si tuviéramos que dibujar a grosso modo las regiones, estaban en el norte, ¿no?, en la zona de Warwickshire, de Lancashire, de la zona de Manchester, la zona del sur de Escocia, ¿no?, del valle del río Clyde. Ahora se había sumado también la industria carbonífera de Gales, es decir, la zona no vinculada al sur, sino al centro y el noroeste
Bretaña, si sumamos también el norte en Escocia, era la zona industrial, ¿no? La zona donde de alguna manera se habían instalado las fábricas, donde había aparecido el desarrollo fabril, etc. Pues bien, si hay, insisto, tres leyes que de alguna manera nos muestran cómo en disputa con esta Inglaterra más tradicional, más aristocrática, más terrateniente, los industriales fueron logrando que el Estado reorientara sus políticas económicas hacia sus objetivos, ¿no? Hacia los objetivos de los industriales. La primera y muy significativa, lo habíamos mencionado anteriormente, vamos a desarrollarlo un poco, muy significativa es el tema de la abolición de una ley muy famosa, digamos, en Gran Bretaña, que es la ley de cereales, ¿no? La Corn Law. La ley de cereales fue una ley que instalaron, sobre todo el partido Tory, el partido más conservador, el partido aristocrático, digamos, impuso en el Parlamento en 1815, en el medio, de alguna manera, de lo que podríamos llamar el fin de la guerra con Francia y por lo tanto la apertura de posibilidades de exportación de parte de los terratenientes de granos a la Europa continental que había logrado la paz con Francia y por lo tanto habían terminado las guerras contra Napoleón. Esa oportunidad de alguna manera de los terratenientes se vio consagrada por una ley que protegía la producción agrícola británica, que producían, insisto, en manos de los terratenientes y los grandes arrendatarios británicos, una ley que colocaba impuestos a la entrada de cereales importados y por lo tanto esto le permitía a la aristocracia terrateniente en el mercado interno británico manejar el precio más barato que los productos que se podían llegar a importar de regiones exportadoras de materias primas. Esta ley es de 1815 y es la famosa ley de cereales, ¿sí? Que traía efectos de alguna manera nocivos, no solamente nocivos para el proletariado, para la clase obrera, que obviamente se vio encarecida su nivel de vida al tener los productos, los alimentos más caros, ¿sí? Justamente por la imposibilidad de que Inglaterra importara productos alimenticios más baratos, teniendo en cuenta de que de alguna manera ya la población que no vivía del mundo rural era casi la mitad o más, quizá, que la que vivía del mundo de la producción de alimentos en el campo. Entonces no solamente afectaba obviamente a la clase obrera, la afectación a la clase obrera hacía que de alguna manera los productos alimenticios fueran más caros y ese encarecimiento hacía que el conflicto obrero aumentara para subir los salarios y el pago de los salarios era lo suficientemente alto como para que los industriales tendieran a pensar que de alguna manera Inglaterra, al estar ahora vinculado a la exportación de granos, no estaba siguiendo la posibilidad de exportar productos industriales. Por lo tanto, era muy necesario, ¿sí?, organizarse, en todo caso como sector industrial, para tratar de disminuir o, en el mejor de los casos, abolir la ley de cereales y por lo tanto poder abaratar de alguna manera el precio de los alimentos y pagar por lo tanto salarios más baratos. Esa era un poco la lógica de razonamiento que seguían y rápidamente los industriales se organizaron. De hecho, sobre los años 20 y 30, cuando empiezan en todo caso las crisis económicas, se empiezan a hacer mucho más claramente que se organizan corporativamente. De hecho, formaron una liga anti-ley de cereales, ¿sí? Esto se da a comienzos de los años 30,
pero los inicios de las crisis, 1825, 1832, es el comienzo de la organización del sector industrial para tratar de abolir la ley, ¿no es cierto? En 1825 el conflicto social y la presión de las organizaciones industriales es tan fuerte sobre el Parlamento que el Parlamento se ve obligado a modificar en cierta medida la ley de cereales y establece lo que podríamos llamar escalas de impuestos para los productos importados, las escalas móviles, digamos, que es nada más y nada menos que de alguna manera escalas de retenciones, es decir, retenciones diferenciadas para tratar de alguna manera de que el precio de los productos retenciones a las importaciones, ¿no es cierto? Que el precio se mantenga por un lado, pero liberar a otros sectores de la producción para que tuviera un poco el precio más barato. Esto tiene mucho que ver con el tema de que de alguna manera lentamente la política no del partido más conservador, de los Tories, sino de los Whigs, ¿eh? Pudieron incorporar algunos primer ministros, ¿no? Es decir, ahí está, por ejemplo, la política de Pitt, que es uno de los que va a llevar adelante estas pequeñas reformas a la ley de cereales, digamos, ¿no? Entonces en 1825 tenemos un primer momento, pero luego esto continuó porque los industriales siguieron luchando a favor de la abolición de la ley y finalmente en 1838 se establece la abolición final de la ley de cereales y de alguna manera podríamos marcar que es la derrota del sector terrateniente aristocrático en manos de los industriales. Esto tenía también, pudo ocurrir, digámoslo así, porque de alguna manera ya la política proindustrial tenía una hegemonía o una mayoría en la Cámara de los Comunes, en la Cámara Baja, digamos, ¿no? La organización de la Liga Ley de los Cereales, de la Corn Law, la organización de la Liga duró hasta el momento de la sanción, ¿no es cierto? Pero los industriales siguieron bastante organizados. Ahora bien, es importante decir que la abolición de la ley de cereales de 1838, toda la lucha y el conflicto, la presión sobre el Parlamento que habían llevado adelante los industriales, lo habían llevado adelante también con la ayuda de los obreros, porque los obreros y la clase obrera y el movimiento obrero veía con buenos ojos la idea de que se importara productos alimenticios en la medida en que eso iba a abaratar los costos de los alimentos, ¿no es cierto? Y que por lo tanto los salarios iban a rendir, o el poder adquisitivo del salario iba a crecer, digamos, en ese sentido, ¿no? Ahora, cuando en 1838 la burguesía industrial consigue la abolición, esto no necesariamente redundó en el proceso de subida de los salarios, sino que de alguna manera ahí empezó una disputa mucho más fuerte de parte de los industriales con el movimiento obrero organizado, ahora vamos a ver después cómo, por de alguna manera las disputas salariales. O sea que el acompañamiento que dieron los obreros para la abolición de la ley no se vio consagrado con una mejora sustancial de sus salarios al final de todo este proceso. Pero sí hubo un triunfo de la burguesía industrial sobre el sector aristocrático terrateniente. El otro gran triunfo de la burguesía industrial sobre los sectores más tradicionales, de alguna manera de la Inglaterra que provenía de la Revolución Gloriosa, tuvo que ver con la política que llevó adelante el Estado a partir de lo que se llama la ley de pobres. Hay una vieja ley de pobres que viene del siglo XVI y se refuerza en el siglo XVIII con la Revolución Gloriosa, de la cual ya hemos hablado, que es el tema de que la ley de pobres planteaba que todo aquel que no tuviera oportunidades de ganarse la vida individualmente, de tener un empleo,
de tener una remuneración en lo que sería la actividad privada, tenía la posibilidad de tener una asistencia de parte del Estado. De allí, de alguna manera, que el Estado, en la vieja ley de pobres, organizara, por ejemplo, lo que se llamaban los, las casas de pobres, ¿no? Los workhouse, que nosotros habíamos mencionado que esas casas, de alguna manera, daban protección a la gente que había caído en la indigencia, en la pobreza, con una asistencia social muy importante y de una protección muy importante del Estado para que estas personas sobrevivieran. Pues bien, el problema para la burguesía industrial, el problema de estas casas de pobres y de la ley de pobre en general anterior, es decir, la ley vieja, era que de alguna manera, ante la demanda de mano de obra, con salarios relativamente baratos, los pobres se alojaban en la asistencia social antes de lo que podríamos llamar la posibilidad de proletarizarse, ir a trabajar a las fábricas. Por lo tanto, la demanda gigantesca de mano de obra en el proceso de revolución industrial se veía limitada porque de alguna manera los subsidios del Estado pagaban mejores remuneraciones o tenían una vida de remuneración mejor que los salarios. Y esto fue lo que fueron logrando, la transformación de esta ley de pobres, fueron lo que fueron logrando la presión de los industriales sobre el Parlamento. Ya en 1795, en la primera fase, en las primeras 2 décadas de la Revolución Industrial, o del despegue de la Revolución Industrial, el Parlamento estableció el rebaje, o sea, rebajó las cuotas de subsidio estatal a los pobres, bajo la ley de pobres, ¿no es cierto? Bajó los subsidios de asistencia estatal y al mínimo de subsistencia, es decir, por debajo de los salarios. Pero le dio a las entidades de filantropía, de beneficencia y a las organizaciones parroquiales, sobre todo religiosas, la posibilidad de completar lo que faltaba de la remuneración en caso de que los precios, sobre todo de los alimentos, subieran. Es decir, en la medida en que, podríamos decir, la inflación de precios subía, lo que faltaba para completar la asistencia estatal a los pobres lo ponía la filantropía y el sistema de parroquias religioso. Esto, si bien era casi un triunfo de la burguesía industrial en el sentido de liberar la mano de obra para que, siendo más pobre o casi estar por debajo de la subsistencia, se liberara esa mano de obra y fuera a trabajar a la fábrica, no se había logrado este objetivo del todo. Esto se va a lograr recién en 1834, cuando, insisto, por la presión de los industriales logran 2 cosas. En principio, eliminar el subsidio del Estado y dejar todo librado a la filantropía, para que de alguna manera los pobres se atuvieran a un subsidio, es decir, dejar los subsidios en manos de las familias filantrópicas o de las entidades religiosas, y por el otro lado, esto es muy importante, vincular toda esa mano de obra de los workhouse, de las casas de pobres, como si funcionaran como empresas de colocación en fábrica. Es decir, en la medida en que las fábricas necesitaban algún tipo de contingente de pobres que pudieran ir a trabajar a las fábricas como mano de obra, era las workhouse la que de alguna manera enviaba a estas personas a las fábricas. Por supuesto, la sensación era que de alguna manera esto de alguna manera vinculó que las familias más pobres de Inglaterra no tuvieran muchas opciones, en la medida en que no tenían forma de sobrevivir, que ir a trabajar al sistema fabril. ¿Por qué? Porque nadie quería recoger un subsidio que de alguna manera, o no quería caer en esa situación en el cual un subsidio por falta de empleo o por falta de oportunidades
cayera por debajo de cualquier tipo de salario porque estaba en la situación de la indigencia y básicamente significaba vivir en la pobreza toda su vida y de alguna manera pasar miseria, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, la ley de 1834 vinculó que o casi le dio una obligatoriedad de que de alguna manera todo el sistema de asistencia a la pobreza estuviera de alguna manera vinculado como mano de obra disponible para el empleo fabril. Y este también es un triunfo, insisto, de la burguesía industrial sobre la Inglaterra tradicional, porque descarta toda esa visión de alguna manera de subsidio estatal paternalista que tenía la monarquía parlamentaria para con los pobres, para con los súbditos del reino, y vincula de alguna manera en todo caso los pobres a el desarrollo o conecta la cuestión de la pobreza a partir de salir de la pobreza a partir del desarrollo industrial, a partir del desarrollo fabril. Y la tercera ley, que es un poco la ley más que redondea o que contornea a las otras dos y que de alguna manera forma parte de lo que podríamos llamar el triunfo más claramente político de los industriales, del sector industrial frente a la Inglaterra tradicional, es la modificación o la reforma de la ley electoral. En el momento de la gloriosa revolución, obviamente el mundo aristocrático, la aristocracia rural y también un sector importante de la gentry, que serían los arrendatarios del campo, que de alguna manera en todo el momento del siglo XVII-XVIII pasaron de alguna manera a formar parte de lo que podríamos llamar los triunfantes de la Revolución Gloriosa. Se instala la monarquía parlamentaria en 1688 con, decíamos, ya lo dijimos muchas veces, con dos parlamentos, uno de alguna manera vinculada a la aristocracia más concentrada, más vinculada a la corte del rey, etcétera, que era la Cámara de los Lores, y la Cámara de los Comunes, donde estaban de alguna manera también representados solo las aristocracias de provincia, la gentry, los arrendatarios. Pero la burguesía industrial en este esquema no tenía demasiada representación. Y no tenía demasiada representación, entre otras cosas, porque el sistema electoral era un sistema censitario, es decir, tenías que tener propiedad territorial para poder ser elector. Y a su vez las elecciones de alguna manera estaban manejadas por lo que era la aristocracia provincial o la aristocracia distrital que estaba vinculado a la Cámara de los Lores, digamos, ¿no? Es decir, eran los terratenientes en cada localidad los que podían tener más posibilidades, de hecho inspeccionaban para que las elecciones se dieran en ese sentido. Entonces, los electores eran pocos, las ciudades que habían crecido en el desarrollo industrial, Manchester, Leeds, Sheffield, Liverpool, es decir, las ciudades del norte no tenían representación y sí la tenían pequeños burgos, pequeñas localidades donde los terratenientes eran mucho más fuertes. Por lo tanto, el sector industrial rápidamente, y acá también hay un apoyo claramente de los sectores obreros que van a ir peleando por representación obrera o por tener representación obrera en el Parlamento, los sectores industriales organizados corporativamente empiezan a tratar de presionar al Parlamento para que en los años 20, en los años 30, para que haya una reforma. Esta finalmente se va a lograr en 1832 y va a ser sobre todo el partido Whig, el partido más liberal, ¿sí? El partido que de alguna manera abogaba por el libre cambio, no por el proteccionismo, sino por el libre cambio, por la política de libre cambio, que era la política de los industriales en este momento. Va a ser el partido Whig el que proponga una serie de reformas. Esas reformas tienen una reforma muy importante para el sector industrial, pero muy limitado para la clase obrera o para los sectores más pobres. ¿Cuál es esa reforma? La reforma es que la representación que había de los burgos rurales en el Parlamento disminuye
y la representación, o sea, la cantidad de electores que podían, la cantidad de elegidos que podían votar los electores y la cantidad de electores que podían votar se amplifica en las ciudades industriales. Por lo tanto, Manchester, las ciudades que tenían, los condados industriales van a tener mayor cantidad de representación en la Cámara de los Comunes que lo que tenían de alguna manera antes, y mucho menor la cantidad de representación que van a tener las zonas rurales más tradicionales. Ahora bien, esas elecciones que se realizan no eliminan el voto censitario, sino que lo reafirman. Es decir, el voto de electores que tenían propiedad son los únicos que pueden votar, dejando afuera cualquier perspectiva de lo que podríamos llamar el voto universal, secreto, obligatorio, que era por lo que va a seguir peleando más adelante la clase obrera, ¿no es cierto? Por el voto secreto, por el voto universal, para tener una posibilidad de un hombre, un voto, en tanto ciudadano británico, en el Parlamento. El Parlamento, entonces, por lo tanto, el sistema electoral le dio una ventaja a los distritos industriales de representación, en detrimento de la forma de representación hegemonizada por la aristocracia terrateniente de los periodos anteriores, pero restringió cualquier posibilidad entonces de que el voto se universalice, ¿no? Se convierta en voto secreto, obligatorio y universal. Bien, esto le daba le dio una preponderancia y una hegemonía política a las políticas del sector industrial, porque ya no era solamente una cuestión de tener posibilidad de representación, sino que a partir de esa representación podían tener de alguna manera en sus manos las políticas económicas que iba a llevar el Estado hacia adelante, ¿no? La política expansiva, la política de libre cambio, la política de no poner restricciones al desarrollo económico y sobre todo a la expansión fuera del mercado interno de la producción fabril, sino al mercado exterior, al mercado mundial. Esto abrió la esclusa de la posibilidad de expansión del mercado mundial de los productos manufacturados a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, finalmente deberíamos completar este recorrido de alguna manera por la última fase de la revolución industrial, con que de alguna manera este periodo, el periodo de 1820 a 1840, es un periodo de crisis. Es un periodo donde por primera vez aparece desde el take-off, digámoslo así, momentos de crisis y de recesión económica que de alguna manera el capitalismo británico, en tanto joven capitalismo, no conocía de antes, pero los periodos de corte de acumulación de capital, de imposibilidad de inversiones, de alza de costos, ¿sí? Que incluso los motivos los veníamos mencionando de alguna manera, aparecen claramente en la década del 20, dijimos 1825, 1832, 1838, 1841, perdón, 42 y 1848. Esos son los momentos recesivos más importantes. Los momentos recesivos más importantes, las principales medidas que de alguna manera van tomando los industriales para saltar la crisis, estas aconsejado un poco por lo que de alguna manera la economía política como disciplina joven que iba acompañando el proceso de industrialización en Gran Bretaña, iba aconsejando, pasaba por el tema de saldar las crisis económicas a partir sobre todo de despidos o recorte de salario. Es decir, la intención de los industriales era la disminución salarial hasta que de alguna manera nuevamente los periodos de benefacción trajeran una demanda de trabajo, una demanda, y pudieran en todo caso gastar más en salario, digamos, en la mano de obra. Pero mientras de alguna manera los periodos recesivos de las fases se iban dando, la política más común de alguna manera de los industriales tenía que ver con el tema de recortar salario o de aumentar jornada, o a veces también de tratar de aumentar la productividad, pero como el sistema industrial fabril no permitía un salto nuevamente cualitativo en términos técnicos, lo más sencillo de alguna manera tenía que ver con el tema del recorte de los salarios.
Y esto llevó obviamente a que de alguna manera los años 30 y los años, sobre todo los años 30 y los años 40 hasta 1850, fueran la primera gran experiencia de conflicto de la clase obrera británica que viene a organizarse ahora como con nuevas formas.